buenos días, queridos amigos, bienvenidos nuevamente otro sábado más a otro programa de Franja Médica aquí por Palenque TV. Como todos los sábados vamos a presentar en esta ocasión nuevamente una de las patologías que están incluidas dentro de lo que es el aparato locomotor, que es nuestra especialidad, la traumatología y ortopedia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy, lastimosamente, es un tema muy común aún hoy en día aquí en nuestra población, que trata sobre la articulación de la cadera, principalmente en niños. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la displasia de cadera. Es un tema, como les decía, lastimosamente muy común aún en nuestro medio. Sin embargo, ya es un poco menos de lo que era anteriormente, en la antigüedad. Entonces, esperamos que el día de hoy también puedan resolver algunas dudas, tengamos algunos conceptos, aclaremos algunos conceptos respecto a esta patología, para que con el paso del tiempo y progresivamente sea mucho menos común y lleguemos pues a detectarlo a tiempo y principalmente a evitarlo, ¿no? Que es lo que más nos preocupa a nosotros y que es lo que nosotros tratamos de hacer todos los sábados, el informar acerca de algunas patologías que puedan ser muy comunes en general en el área de la traumatología y ortopedia, para que los podamos prevenir, ¿no? Que es lo principal y lo más importante, y pues la prevención es a lo que nosotros queremos llegar y a lo que queremos hacer énfasis para evitar pues los pronósticos reservados o malos pronósticos a largo plazo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la displasia de cadera. Bien, María Fernanda, agregando a todos esos conceptos, agregando algo, el por qué la prevalencia de esta patología, aún en nuestros días, yo creo que fundamentalmente es por falta de información, por falta de educación, porque todavía tenemos zonas lejanas dentro del país, tenemos zonas lejanas donde todavía la parte, diríamos, del cuidado del bebé, de los embarazos, todavía no tienen un control como debe ser, y de alguna manera las madres que en este momento están lejos de digamos, de esta asistencia médica de salud, lastimosamente pues cometen algunos errores, piensan de que el bebé está sano, no llevan a sus controles, en algunos centros alejados a las capitales, de alguna manera no hay los métodos como para poder hacer el diagnóstico correcto de lo que es la displasia de cadera, todo lo inherente a la patología de cadera, podríamos decir, y entonces esto coadyuva para que la patología sea prevalente en algunos lugares donde lastimosamente no se hacen los tratamientos adecuados, no se hace el diagnóstico adecuado, no se hace el control del niño recién nacido como debe ser para ayudar de alguna manera y evitar que la patología progrese. Ya cuando recibimos niños que vienen del campo, si el término vale sin querer ofender a nadie, cuando vienen del campo a la ciudad, de repente el niño tiene 1 año o la niña tiene 2 años, 3 años, 5 años y se ve un niño que está claudicando, que está cojeando, que de alguna manera ya su marcha no es normal. Entonces ya la patología de repente se hace cada vez más difícil de tratarla y lógicamente las consecuencias no son de las mejores. Es decir, el pronóstico de estas caderas lastimosamente no tiene el mejor pronóstico. Por eso es que cuanto más temprano se pueda detectar esta patología, lógicamente siempre va a llegar a buen término en los tratamientos conservadores. Hay que hacer hincapié en esta situación porque lastimosamente pues todavía no tenemos la tecnología en lugares alejados, no tenemos la tecnología, no tenemos el apoyo necesario en cuanto a salud para poder prevenir y poder tratar a tiempo esta patología que es la displasia de cadera. Por otro lado, también sumado a lo que mencionabas, que es muy importante, de que no hay mucha información o de que no hay un acceso oportuno a centros de salud o a un lugar o con un especialista que pueda hacer el diagnóstico, están aquellas causas que vienen después del nacimiento del bebé, ¿no? Porque recordar nada más que hay causas que durante el embarazo, en el parto y después del nacimiento del bebé, que pueden condicionar lo que es la displasia de cadera. Entonces, aunado a esto de las cosas
posteriores al nacimiento que nosotros podemos hacer están aquellas creencias y costumbres principalmente que se han ido adoptando a lo largo con nuestros antepasados, de que envolver muy fuerte a los bebés para darle soporte a la espalda, que les ponen unas fajitas y pues los tienen así todos apretados dentro de una manta, del aguayo o de algo así. Eso también condiciona a que se pueda producir la displasia de cadera, ¿no? Entonces nada más tener en cuenta eso, es un concepto muy importante de que la displasia de cadera no es algo con lo que el bebé nace y nada más, sino que es una condición que se puede ir desarrollando a lo largo del desarrollo de la cadera del bebé, o de la niña o niño, porque no solo es, como les digo, en cierta edad, sino que se puede producir hasta que la cadera del bebé es ya básicamente de un adulto, es decir, entonces hasta los 12, 13 años más o menos de edad, y es hasta esa edad que cuando se ha diagnosticado la displasia hay que hacer el seguimiento. Hasta los 12, 13 años hay que hacer un seguimiento periódico, anual, si es que es óptima la evolución, este seguimiento se hace anual, hasta que cumpla los 12, 13 años, que ya es prácticamente una cadera de adulto, y ahí ya no hay el riesgo de que te sigas desarrollando la displasia, ¿no? Pero por eso entonces es importante que sepan que el término hoy en día ha cambiado y por eso se llama displasia del desarrollo de cadera, porque es mientras se está desarrollando tenemos la posibilidad de desarrollar la displasia de cadera. Entonces, tener ese concepto claro. Empezando con las imágenes, podemos ver ahí que esa es la articulación de la cadera. En la imagen de la izquierda está como es la cadera normal. Como pueden ver, la cadera está formada por dos huesos, el hueso del muslo, que es el fémur, y que se articula hacia superior con el acetábulo, que es la parte del hueso ilíaco de la pelvis, que se articula con la cabeza del fémur, ¿no? Entonces esta articulación es perfecta entre sí, la cabecita redonda como una pelota y el acetábulo como una semiluna que alberga esta pelota dentro, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Sin embargo, la displasia, que en términos médicos displasia es algo que todavía no se ha desarrollado bien, en este caso pues la articulación de la cadera, puede darse que se puede ver comprometida tanto la cabeza del fémur, que no se haya desarrollado bien, o el techo del acetábulo, que es lo que no se ha desarrollado bien, o ambos, ¿no? Pueden no haberse desarrollado bien. Entonces tenemos, con estos conceptos, tenemos 3 grados de displasia de cadera. El más leve, que es cuando el acetábulo, la copita que es así, está plana, y entonces, pero la cabeza del fémur sigue en su lugar. El grado moderado, que es el segundo, es cuando además de que la cabeza que la cavidad del acetábulo, además de estar plano, el fémur está saliéndose de su lugar, pero no se ha terminado de salir por completo. Ese es el segundo grado, el moderado. Y ya el tercer grado, el severo y el más complicado, es cuando además de que el techo del acetábulo está plano, el fémur ya se ha salido por completo de su lugar, como se puede ver en la imagen de la derecha, ¿no? Entonces ese sí es el grado más severo, y es así como se dan cuenta los papás, como decíamos hace un momento, tardíamente, ya cuando el bebé empieza a caminar, que es al año, 2, 3 meses de edad, es cuando empiezan a caminar y empiezan a notar que cojea, ¿no? Y acuden al pediatra, y a veces los pediatras, o algunos también que acuden directo con los fisioterapeutas, indican que es una forma de caminar normal porque está aprendiendo y que hay que darle tiempo. Pero sin embargo esto no se corrige, y es por eso que llegan a la consulta con el especialista, con nosotros, un poco tarde, cuando ya tiene 2 años, 3 años, y obviamente su manera de caminar no se ha corregido. Y es porque, como vemos en la imagen, el fémur está completamente fuera de su lugar y por lo tanto está ascendido, y eso es lo que da la apariencia de que un lado de una pierna es más corta que la otra, pero no ese es el caso, sino que el fémur está fuera de su lugar. Y es ahí cuando tardíamente recurren a la consulta, y como decíamos, cuanto más grande es el niño en edad, es más complejo el tratamiento. Entonces, por eso es que es importante saber acerca de esta patología, saber que dentro de las causas, las más comunes y sin embargo aquellas que no podemos nosotros evitar,
está el sexo femenino, las mujeres por los estrógenos y por un componente hormonal que nos hace más flexibles, más elásticas que a los niños, es que somos más propensas como mujeres, nada más por el simple hecho de ser mujer, a desarrollar lo que es la displasia de cadera. Por otro lado, también tenemos aquellos casos en los que hay una disproporción entre el útero y el bebé. Cuando el útero es muy chiquito y el bebé muy grande por algún motivo, por ejemplo, las mamás que son diabéticas son más propensas a que el bebé sea muy grande para la cavidad uterina, y eso también es un factor de riesgo para desarrollar la displasia de cadera. Otra causa también es los antecedentes familiares. Eso es muy importante. Los antecedentes familiares dentro de la primera línea, o sea, la mamá, hermanos o abuelos del bebé que hayan tenido displasia de cadera. Entonces, de entrada no hay que esperar a que el pediatra indique que le tomen una radiografía, sino acudir directamente por el simple hecho del antecedente familiar con el especialista para que solicite a los 3 meses de edad la radiografía correspondiente, o si se puede y es posible a las 6 semanas de nacimiento se puede solicitar también una ecografía específica para buscar la displasia de cadera, para hacer el diagnóstico oportuno, pero ya teniendo todos esos antecedentes, ¿no? Antes de los antecedentes familiares, hay que tenerlos en consideración. Bien, agregando, María Fernanda, todo lo que has dicho, que hay que ser puntuales en ese sentido, en que aquellas personas, mujeres, que hayan tenido hijos o hijas con problemas de displasia o luxación congénita de cadera, de alguna manera la predisposición hereditaria es un factor importante para obligatoriamente aquel bebé que ha nacido sea controlado en forma exhaustiva, no solamente por el pediatra, porque a veces se hacen malas mediciones, se hacen malas interpretaciones de las radiografías, y lógicamente es menester, sin querer menospreciar a nadie y menos querer ofender a los pediatras, de alguna manera un especialista en la materia, si es posible un traumatólogo pediatra, tiene mucha más vigencia y mucha más consistencia en el diagnóstico a través de los estudios tanto clínicos como radiológicos que tenemos, ecográficos también. En ese sentido es que es importante tomar en consideración que todos los bebés nacidos, y especialmente, como decía la doctora, el hecho de ser mujer, de repente hay una predisposición de yo diría, entre 3 y 5 bebés nacidos la prevalencia es más en mujeres que en varones. Entonces, por 3 o 5 bebés que nacen, de alguna manera el varón tiene las menos posibilidades de tener un problema de esta naturaleza, sin descartar que podría tener por los factores hereditarios. Pero sí, una mujercita sí está en relación, diríamos, con mucha prevalencia en forma hereditaria a tener esta patología. Por eso es importante que el examen se pueda hacer a la brevedad posible, no propiamente cuando nace el bebé, pero a los 2-3 meses ya se puede hacer estudios de ecografía, de radiografía, ni qué decir la parte clínica, valorados inicialmente por el neonatólogo o por el pediatra, y posteriormente valorados ya en forma definitiva por un especialista en traumatología pediátrica, para determinar si evidentemente o estamos con una displasia o estamos con una luxación congénita de cadera, para poder hacer el tratamiento que generalmente en esta edad es netamente conservador. Así es, y hablando un poco más acerca de las causas, decíamos el ser mujer, el ser producto del primer embarazo también, el bebé primigénito tiene es más propenso que los bebés siguientes. Otra de los factores más importantes también es la presentación, es decir, cómo se encontraba el bebé al momento del nacimiento o a lo largo del embarazo, principalmente en los últimos meses, si estaba de cabeza o si está en posición de sentado. Cuando está en posición de sentado es más propenso y es un factor de riesgo. En esos casos, por ejemplo, es muy importante el hacer el control prenatal con ecografía y planificar el parto, porque en los casos en los que la presentación es sentado, que es lo que se conoce como presentación podálica o presentación pélvica, se programa una cesárea generalmente. Si bien el bebé sí puede nacer por vía vaginal en esa presentación, es muy riesgoso para la mamá
porque puede lesionar el canal del parto, y también para el bebé lo hace más propenso a desarrollar displasia de cadera, ¿no? Entonces, por eso es que son importantes los controles prenatales para poder programar el tipo de parto de acuerdo a cómo está el bebé, las condiciones tanto del bebé como de la madre. Eso dentro de los factores antes, o sea, durante el embarazo y durante el parto, durante el nacimiento del bebé. Y dentro de los factores posteriores al nacimiento del bebé está lo que les comentaba hace un momento, el ajustar mucho, unir mucho las caderas a través de los vendajes muy ajustados. No es ideal el que los bebés crucen las piernitas, ¿no? Tienen que dejar las piernas libres, que se puedan abrir como si fuera una rana, en la posición de rana, principal, ese es el nombre, para que puedan desarrollarse de la manera más correcta. Ahora he escuchado algunos comentarios de algunos papás que igual me dicen en la consulta de que sus bebés anteriores los han envuelto en el aguayo y no han tenido ningún problema, y la verdad es que eso es suerte, porque si dentro de la genética en el bebé está que puede desarrollar displasia de cadera y nosotros lo envolvemos así, le ajustamos así tanto las piernitas, se puede desarrollar la displasia, incluso aunque haya nacido bien y que las caderas estén bien al nacimiento, si hacemos eso después del nacimiento de ajustarlo mucho y está en su genética el ser propenso a tener displasia de cadera, podemos desarrollar la displasia de cadera con ese tipo de posturas y de ajustes, ¿no?, muy fuertes con las fajas. No hay que tener miedo ni pensar que una faja le va a ayudar al desarrollo de la espalda, porque eso no es cierto. La espalda se desarrolla de manera normal con los hitos de desarrollo normal, la fuerza tanto en la cabecita para el sostén cefálico como para empezar a sentarse y todos los hitos del desarrollo, es decir, el desarrollo psicomotriz que tiene el bebé a lo largo de su vida. Tenemos que dejar un curso normal, no es necesario aditamentos extras o hacer fisioterapia o hacer algunas otras medidas para ayudar al desarrollo de esto, ¿no? Hay ocasiones, sí hay excepciones y hay situaciones en las que sí tenemos que recurrir a la ayuda, principalmente de la fisioterapia, no de aparatos ortésicos. Pero son casos específicos, no a todos los bebés. Entonces, por eso es que hay que acudir y siempre hacer un control con el pediatra y, como decíamos, en el caso de ser posible, sin esperar una orden del pediatra, a los 3 meses acudir con un ortopedista pediatra con radiografías de las caderas para que podamos diagnosticar a tiempo la displasia si es que existiera y este fuese el caso. Si regresamos un ratito a la anterior diapositiva, podemos ver en una imagen esquemática cómo se ve una radiografía con displasia de cadera. La imagen de la cadera de la izquierda es una cadera normal. Como pueden ver, es una bolita porque cuando los bebés nacen, sus huesitos, la gran mayoría todavía tienen un componente cartilaginoso, ¿no? Entonces no se ve como un adulto porque una parte de sus huesos es hueso y una parte todavía es cartílago. A lo largo de la vida de los niños y de las personas, estos huesitos se van fusionando y el cartílago se va haciendo hueso y ya luego se ve como se ve en una cadera de un adulto. Pero en los niños se ve así, como pueden ver en la imagen, una como bolita que es la cabeza del fémur y tiene que estar dirigida hacia el techo del acetábulo, hacia el cartílago pteridorradiado, que es lo que nosotros conocemos, y como pueden ver entre el fémur y las espinas, las ramas tanto del pubis como del isquion, se forma un arco que ven ahí, que es el arco de Shenton. Entonces ese arco de Shenton también nos indica la continuidad y la forma simétrica como de un arco, nos indica que está bien esa cadera, la cadera de la imagen izquierda. Sin embargo, como pueden ver en la cadera de la imagen del lado derecho, el fémur, la bolita esa, ya no está en el lugar hacia adentro, ¿no?, en el lugar apuntando hacia el acetábulo como debería. Entonces, además de que se ve que el fémur está afuera y un poco más hacia arriba, ese arco de Shenton no existe en esa imagen, ¿no? Se ve interrumpido, no hay una continuidad de este arco como se puede ver en la imagen de la izquierda. Entonces, todos esos datos en la radiografía nos indican que evidentemente hay una displasia de cadera en ese lado, ¿no?
Otro de los parámetros que también nosotros tomamos en cuenta, como pueden ver en la imagen, si nada más localizan una mitad de la pelvis, la mitad izquierda, la mitad derecha, está dividida en cuadrantes, en 4 cuadrantes, ¿no? Que son el cuadrante inferior interno, el inferior externo, el superior externo y el superior interno. Y lo normal es, como se ve en la foto, que la cabeza del fémur, la bolita, esté situada en el cuadrante inferior interno, como está en la imagen de la cadera normal. Sin embargo, en la otra imagen se puede ver que está en el cuadrante superior externo. Entonces, pues prácticamente esa cadera está luxada, está fuera de su lugar, es decir, el fémur está fuera de su lugar, y este niño, en esta imagen es como se puede ver en las radiografías, como es la displasia de cadera. Pasamos a la siguiente imagen. Lo que veíamos en un dibujo esquemático hace un momento, lo vemos en las radiografías. Ahí pueden ver con números los cuadrantes, el cuadrante 1, 2, 3 y el superior interno sería el cuadrante 4. Y como pueden ver, lo normal es que esté la cabeza del fémur en el cuadrante con el número 1. Y como pueden ver en la imagen de la izquierda, pues no está en ese cuadrante, está en el cuadrante que está con el número 3, fuera de su lugar. El techo del acetábulo está muy verticalizado. Un parámetro que nosotros tomamos en cuenta en las radiografías es cuán verticalizado está este techo, ¿no? Cuán inclinado está. Lo normal es que al nacimiento este techo sea de 30 grados. Entonces, cuando vienen a la consulta a los 3 meses, tiene que haber bajado un poco más de esos 30 grados, como 28 o 27 grados, y así sucesivamente va bajando este techo, el índice acetabular, que es una medición, como el nombre que tiene esta medición, que nosotros realizamos en las radiografías. Entonces, este techo, el índice acetabular, va disminuyendo con la vida. A los 2 años, este índice acetabular mide de 20 grados para abajo, y ya en un adulto esta medición es como de unos 10 grados. Entonces, por eso es importante a los 3 meses acudir con una radiografía para ver todas estas estructuras, hacer las mediciones del índice acetabular para ver cuán serio es el problema, porque si bien el fémur, por ejemplo, puede estar en su lugar, pero el techo está muy parado y está como en 32, 35, es necesario hacer un tratamiento, porque esto puede empeorar. Como dijimos, es del desarrollo de la cadera. Entonces, mientras la cadera se esté desarrollando, todavía está la posibilidad de que se produzca la displasia. Entonces hay que hacer vigilancia y ir viendo cómo va mejorando con el manejo conservador. Bien, María Fernanda, prácticamente hemos dado las pautas sobre lo que es el control del niño en la parte radiológica. Vemos algunos aspectos ya clínicos durante el examen del bebé, como ser la famosa asimetría de pliegues que puede presentar el bebé a expensas de que una caderita puede estar fuera o una caderita puede estar más arriba, o, como decíamos anteriormente, fuera de lugar, es decir, fuera de su cavidad. Entonces, en la parte clínica, el bebé empieza a presentar esta asimetría de pliegues, que no es patognomónica de la displasia o de la luxación congénita de cadera, pero que sí es uno de los parámetros clínicos que nos tienen que llamar la atención y nos tienen que preocupar, y esto de alguna manera nos obliga a recurrir a los exámenes complementarios, como ser una ecografía o una radiografía, o por último una resonancia magnética, dependiendo de lo que se necesite. En ese sentido es que esta diapositiva es bastante elocuente al mostrarnos una asimetría de pliegues que el bebé presenta en el examen clínico. Dentro de también aquellas síntomas o signos que nosotros podemos ver en el examen clínico, si pasamos a la siguiente diapositiva, porque aparte de observar la discrepancia que hay de un pie con el otro, también tenemos que explorar los rangos de movimiento de la articulación. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, ahí podemos ver otros signos que podemos identificar, como por ejemplo como decíamos, la discrepancia al nivel de los pliegues, pero ahí, como pueden ver, esta maniobra tiene el nombre de maniobra de Galeazzi. Entonces lo que hacemos es flexionar las rodillitas del bebé, y como pueden ver en la línea punteada que está trazada, no están simétricas las rodillas. Una rodilla está más arriba y la otra está más abajo, tanto en la vista de frente como en la vista lateral, y ese es otro dato indirecto
de que está fuera de su, o sea, como si fuese una extremidad más corta que la otra, pero no es precisamente un acortamiento real, sino que está más arriba el fémur, está fuera de su lugar, entonces está más arriba. Ahora, ¿por qué se va hacia arriba y hacia afuera este hueso? Por la fuerza muscular, ¿no? Los músculos, principalmente el psoas, es el que jala la pierna hacia arriba y hacia afuera, y es por eso que se ve, da la apariencia como si una estuviera más corta que la otra. Sin embargo, no es que una esté más corta, sino que el fémur, el que se ve más corto es porque el fémur está fuera de su lugar y está ascendido y lateralizado, ¿no? Entonces este es otro dato indirecto de que hay una displasia de grado severo, porque si hubiese una displasia del primer grado, en el grado leve, en el que solo el acetábulo está verticalizado, este signo es negativo, es decir, no se ve así una extremidad más encima de la otra, pero sin embargo sí tiene displasia, porque está el acetábulo, el techo del acetábulo está totalmente parado, pero eso clínicamente no se puede ver. Por eso es que hacemos énfasis y es necesaria la radiografía, porque eso únicamente se puede ver en rayos X. Entonces, el hecho de que el bebé tenga las piernas simétricas no descarta que tenga displasia de cadera. Es por eso que hay que hacer los exámenes complementarios correspondientes, ¿no? Y antes de continuar con el tema, vamos a ir a un corte comercial, esperando sus llamados y la sintonía, agradeciendo nuevamente la sintonía de todos ustedes a nivel La Paz y a nivel nacional. Y pueden ver en el pie de pantalla los números del WhatsApp para que nos manden el mensaje con cualquier duda que tengan, no solo respecto a la displasia de cadera, sino a cualquier tema y duda que tengan sobre el aparato locomotor. Y enseguida regresamos. Bien, queridos amigos, nuevamente retornando con el programa y retornando con el tema que hemos elegido hoy día, la displasia de cadera, que de alguna manera es una patología que a veces pasa desapercibida en muchos centros de salud, y ni qué decir en aquellos centros alejados de la ciudad, porque lastimosamente hay madres que no tienen la posibilidad de asistir a un centro de salud especializado. Por un lado, en ese centro de salud a veces no hay los medios como para hacer un buen diagnóstico, no hay los especialistas adecuados, y en ese sentido es que a veces se cometen este tipo, no diremos de errores, pero tal vez de negligencia por parte de los familiares, por parte de los centros de salud, donde lastimosamente los diagnósticos a veces dejan mucho que desear. Y ¿quién es el que paga el pato, como decimos? El bebé, el niño que ha nacido con esta patología y que de repente, al no ser tratada en forma oportuna, lastimosamente sus pronósticos son bastante reservados, de los cuales enseguida vamos a poder hablar. Si podemos seguir con las diapositivas, por favor. Siguen ahí, aparte de todo lo que habíamos dicho, que veíamos la simetría de pliegues, por ejemplo, o la discrepancia de una extremidad con la otra al flexionar las rodillas, también tenemos una limitación en los grados de abducción de las caderas, ¿no? Esto se refiere a limitación a abrir las caderas, como pueden ver en la imagen. Por ejemplo, en este caso, en la imagen de la extremidad que está en el lado izquierdo de la pantalla, nada más se abre unos 40 grados, mientras que lo normal, como se puede ver en la imagen de la cadera de la derecha de sus pantallas, que abre la piernita hasta 80 grados. Entonces, en los casos donde hay displasia, evidentemente, hay una limitación de la abducción normal de las caderas, ¿no? Ya habíamos dicho que la posición más fisiológica, más adecuada y la que estimula el desarrollo del techo acetabular es el abrir las piernitas como rana, ¿no? Entonces, en esos casos hay que, en lo posible, mantener esta posición anatómica, como habíamos mencionado y reiteramos nuevamente, no juntar las piernitas, no usar ropa muy ajustada que le junte las piernitas, no usar los cargadores que le juntan las piernas, ¿no? Hay unos cargadores que he visto que son los cargadores en hamaca, todos aquellos que hacen que haya un contacto entre el cuerpo de la mamá
y el cargador cierran las piernitas y las juntan y las cruzan, eso puede condicionar el desarrollo de la displasia de cadera. Entonces, en cuanto a los cargadores, por ejemplo, lo ideal son el fular, que es una tela grande que viene con las instrucciones sobre cómo envolver al bebé en ese cargador y a la mamá para mantener la posición más anatómicamente posible, y le da soporte no solo a las caderas, sino también a la espalda y a la cabeza del bebé. Entonces, el fular, por ejemplo, luego está el cargador que es tipo koala, que también lo que hace, les permite abrir las piernas. Mientras abramos las piernas del bebé como rana, le estamos ayudando al desarrollo normal de sus caderitas. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí ya vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento. Ya tenemos identificadas cuáles son las causas, aquellas causas que no podemos evitar, pero tenemos que tener en consideración para acudir al especialista, y aquellas causas que sí podemos evitar una vez ya nacido el bebé para evitar el desarrollo de la displasia. Ya tenemos cómo hicimos el diagnóstico con la resonancia, con la radiografía simple a los 3 meses de edad, y no se olviden que se puede diagnosticar desde las 6 semanas de nacimiento, es decir, desde el mes y medio de nacido, con una ecografía, pero es una ecografía especial dirigida específicamente para el diagnóstico de displasia de cadera. Por lo tanto, no la puede hacer cualquier ecografista, no es solo una ecografía de cadera de partes blandas, tiene que hacer un especialista que sepa de la displasia de cómo se observa, o los parámetros que hay que observar en una ecografía dirigida a la cadera para poder diagnosticarla, ¿no? Entonces, eso se puede hacer a partir del mes y medio de nacido. Si no, a los 3 meses, y esperemos no dejar pasar más tiempo, hasta los 4 meses, digamos, no, sino los 3 meses ya cumplidos, o 3 meses y un par de días, podemos hacer la radiografía y ya con eso tenemos el diagnóstico. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento. Dentro de los primeros meses, entre los 3 y 6 meses de edad, el tratamiento por excelencia es el arnés de Pavlik, que es lo que están viendo en sus pantallas. Es un arnés muy noble, muy cómodo, es un arnés que lo creó el doctor Pavlik desde 1960, que ya se utiliza este arnés. Está constituido y formado por unas correas que van en los hombros, en el pecho, y estas correas también van a las piernas y mantienen abiertas las piernas, como pueden ver en las imágenes. Porque lo que sucede es que al abrir así las piernas con el arnés, el fémur se acomoda en la posición correcta. Y este arnés, como pueden ver, no es un arnés rígido, es un arnés blando, flexible, que le permite cierto movimiento al bebé, y el movimiento que le permite es suficiente para estimular con el fémur la formación y el descenso del acetábulo, ¿no? Porque lo que habíamos mencionado, que lo que queremos es bajar el techo acetabular, y además, como este arnés pone en la posición correcta al fémur, este arnés es el tratamiento para cualquiera de los grados de displasia, ya sea del más leve, que solo es el acetábulo, hasta el más severo, que es cuando el fémur está fuera de su lugar, como habíamos visto en los dibujos y en las radiografías. Este arnés acomoda el fémur en su lugar y permite su correcto desarrollo y el tratamiento, ¿no? Entonces, por más leve a severo que sea, dentro de los 3 a 6 meses de edad, el arnés de Pavlik, que es el tratamiento por excelencia. Y afortunadamente este arnés tiene el éxito del 95% de cuando se lo usa de la forma correcta y el tiempo correcto, el tiempo adecuado que es indicado por el ortopedista pediatra. En mi caso lo indico 24 horas al día durante el primer mes. Después, si vemos una adecuada evolución y que le está yendo muy bien, el siguiente mes ya podemos quitar el arnés 1 hora al día para poder bañarlo y hacer todas sus actividades, al menos durante una hora. Sin embargo, como habíamos dicho, es un método muy seguro, es un tratamiento muy bueno. Lo que les preocupa y lo que les da miedo a los familiares, a los papás, es los primeros días, porque el arnés no lastima, eso hay que tenerlo muy en cuenta y saber muy bien de que el arnés no es lesivo, no lesiona la articulación ni le causa dolor. Lo que le causa el arnés al bebé es tal vez un cierto grado de incomodidad, porque pues el bebé está acostumbrado a estirar las piernas, a moverlas como él gusta,
fuerza, pero el arnés le limita hasta cierto punto el poder mover las piernas, como estirarlas principalmente, y entonces es esa incomodidad la que le ocasiona el llanto, ¿no? Pero pasados unos 3-4 días del uso del arnés constante, teniendo la paciencia que siempre les pido a los papás, mejora, se acostumbra el bebé al uso del arnés y pues deja de llorar. Y con eso es que hacemos un tratamiento correcto y que puede estar con el arnés ya sea 2-3 meses, el tiempo que sea requerido, de acuerdo a lo que vamos viendo en las radiografías, en los controles subsecuentes. Entonces no hay que tener miedo al uso del arnés, no lo estamos lastimando, es solo incomodidad por parte del paciente. Hay bebés que tampoco lloran, no lloran ni un día desde que se les pone el arnés y les va muy bien con este tratamiento. Bien, agregando un poquito, María Fernanda, a este dispositivo que vale la pena recalcar que este dispositivo es bastante dinámico. Tú lo has dicho, son unas correas que cuando están bien colocadas de alguna manera ayudan a que el bebé mismo haga su tratamiento, en vista de que el bebé, al mover las piernas en una posición adecuada, estimula el crecimiento de lo que es la cobertura que tiene que tener el acetábulo sobre la cabeza del fémur. En ese sentido es que al estar el bebé con las piernas flexionadas, es decir, la cadera flexionada, y el bebé querer mover las piernas, hace que haya un impacto en el cartílago de crecimiento. Este impacto en el cartílago de crecimiento estimula la cobertura del techo acetabular. Por eso es que este tratamiento tiene, lo que tú has dicho, una efectividad del 95% cuando se lo lleva de manera correcta. Por eso es que hay que hacer hincapié en que los primeros días el bebé se siente más que todo incómodo, limitado en su movimiento, pero sin dolor, sin molestias, le incomoda. Pero al cabo de 3, 4, 5 días, el bebé ya prácticamente se acostumbra a estar en esta postura, se acostumbra al uso de las correas, y de alguna manera ya no hay necesidad de estarle sacando, ni mucho menos. Es bueno recalcar que este tratamiento tiene que ser supervisado fundamentalmente por los padres. El bebé directamente no tiene ni idea de lo que le está ocurriendo y los padres sí, por eso los padres reciben toda la información de lo que es la displasia de cadera, el tratamiento de la displasia de cadera, el uso correcto de las correas, para que esta supervisión sea mañana, tarde y noche, porque a veces resulta, María Fernanda, que los padres de repente salen, van a algún compromiso, dejan al bebé con la empleada o dejan con la abuelita, la empleada se conmueve de que el bebé está incómodo y o la abuelita le saca, o la tía o la hermana le sacan las correas para que descanse, entre comillas. Un descanso de este tratamiento de horas hace que el tratamiento se prolongue 15, 20 días más. Entonces, en ese sentido hay que ser muy estrictos cuando nosotros tenemos la relación y la información vertida hacia los padres de que nadie puede sacar el arnés, las correas de Public para que descanse el bebé. No hay que darle tregua, no hay que darle chance a que suceda esto, porque sacar las correas y que el bebé esté libre porque tan solo la abuelita, la empleada, la hermana, la tía se han conmovido y que el bebé tiene que descansar, de alguna manera esto perjudica y puede ser lastimosamente la causa por la cual un tratamiento de esa naturaleza vaya y sea negativo. Así es, ¿no? Y pues tener en cuenta, como les decíamos nuevamente, el arnés no lastima, solo es una incomodidad a la que el bebé se acostumbra con facilidad y hay que tener mucha paciencia. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí tenemos otro dispositivo que es la férula abductora, ¿no? Que como su nombre lo indica, pues es una férula de plástico, dura ya no es rígida, ya no es tan blanda como el arnés de Public, esta es rígida porque es de plástico y mantiene igual las piernas abiertas. Sin embargo, pues este es un tratamiento para bebés ya más grandes. A partir de los 6-7 meses se puede hacer uso de este dispositivo. Sin embargo, el éxito de este dispositivo ya no es del 95% como del arnés de Public. De este dispositivo es aproximadamente un 70-60% de éxito que tiene este otro dispositivo,
por la misma rigidez y porque ¿por qué no podemos seguir, por ejemplo, usando el arnés de Pavlik después de los 6 meses? Porque a partir de los 6 meses pues el bebé ya adquiere más fuerza en sus extremidades y el arnés no es suficiente y se salen los piecitos del arnés y estira más los pies y pues ya no tiene la misma función, ya no tiene el mismo efecto a esa edad, ¿no? Y es por eso que hay que recurrir a este otro tipo de inmovilizaciones que son más rígidas y que no tienen tanto éxito, pero de todos modos sí son buenas para el tratamiento y su uso generalmente es solo por las noches y mientras hace siesta en el día. Hay que usar este dispositivo, pero no es tan exitoso como el arnés de Pavlik y es por eso nuevamente que reiteramos, hay que hacer el diagnóstico oportuno, máximo hasta los 4 meses, porque a esa edad podemos hacer el uso del arnés de Pavlik, que es muy efectivo, ¿no? Como habíamos mencionado, progresivamente, conforme es más grande el bebé, el tratamiento se va haciendo cada vez más complejo. Cuando este aparato no está funcionando y no hay una buena respuesta, hay que considerar ya también realizar tratamientos quirúrgicos. Entonces, en primera instancia está lo que nosotros conocemos como reducción cerrada, que es en quirófano. No se hace ninguna herida ni nada, pero con el bebé sedado se acomoda el fémur a su lugar y se inmoviliza con un aparato de yeso. Ya no es con una férula como esta, sino es un aparato de yeso que va desde el pecho hasta los pies del bebé y es de los dos lados. No solo es, si digamos la displasia solo fuera de un lado, de todos modos se inmoviliza el otro lado también. Y es por eso que decimos que conforme va pasando la edad, cada vez el tratamiento es más complejo. Si después el reducir de manera cerrada con el yeso no ha tenido éxito, se tiene que hacer una reducción abierta, es decir, se hace una herida, ahora sí, se hace una herida a nivel de la cadera del bebé para sacar todo el tejido que no está dejando que el fémur se acomode en su lugar. Entonces hay que hacer una reducción abierta y de igual forma después de quirúrgicamente sacar el tejido que está en su lugar, que no está permitiendo que el fémur se acomode. Hay que poner también un yeso y con ese yeso está un tiempo como de 2-3 meses aproximadamente y vamos así valorando los resultados con radiografías. Ahora cuando el bebé, por ejemplo, llega, siguiente diapositiva por favor, cuando el bebé ya es más grande y como por ejemplo al año y medio, 2 años de edad, ya no podemos usar ningún aparato ortésico. Ya es necesario en estos casos recurrir a cirugías que tienen como 2 componentes. Uno, las partes blandas, que es liberar todas las estructuras que no están permitiendo que el fémur se acomode en su lugar, y la otra parte es de manera quirúrgica, con cortes en el hueso de la cadera, darle un techo, o sea, primero acomodar el fémur en su lugar y luego darle un techo a ese fémur que evite que se siga saliendo de su lugar. Y de igual forma, después de hacer el corte de este hueso, hay que poner un yeso, igual como con la reducción cuando fue nada más cerrada, igual hay que poner un yeso que va también desde el abdomen hasta las piernas, hasta los pies. Es que se inmoviliza en lo que cicatriza el hueso, porque recuerden hemos hecho un corte en el hueso, entonces tiene que cicatrizar este hueso y tarda aproximadamente 6 semanas a 2 meses en cicatrizar, y es por eso que también hay que inmovilizar, ¿no? Ahora se va complicando cada vez más. Si digamos el diagnóstico de la displasia es a edades como de 10, 11 años, 12, también hay que hacer, el tratamiento es quirúrgico, ya no es un tratamiento conservador, y hay que hacer también cortes en el acetábulo, ¿no? en el hueso ilíaco, en el acetábulo, alrededor del acetábulo se hacen cortes, es lo que se conoce como la osteotomía periacetabular. Y esos cortes, ya en estos pacientes que ya son más adultos, adolescentes, adultos jóvenes o adolescentes,
es necesario fijar el corte que hacemos en el hueso con material de osteosíntesis, es decir, con tornillos. Entonces, por eso hacemos énfasis nuevamente en la prevención, en el diagnóstico temprano. Como pueden ver, se va complicando el tratamiento a lo largo de la edad. A los 6 meses, como dijimos, es el arnés de Pavlik y con eso se soluciona todo, pero cuando ya venimos a la consulta más tarde, pues de ahí se van complicando y en el peor de los casos hay que recurrir a cirugías. ¿Por qué tenemos que tratar todo esto a estas edades tempranas? Porque recordemos que no da síntomas la displasia de cadera en edades tempranas. A los bebés no les duele, los niños, adolescentes pueden hacer su vida normal, sin ningún dolor, sin ninguna molestia, sin limitaciones. Sin embargo, si no se ha diagnosticado y por ende no se ha tratado la displasia y este paciente tuvo displasia, empiezan las molestias y los síntomas a los 20 años, 20, 30 años, porque ya se ha desgastado la cadera al no recibir un tratamiento y al tener un apoyo en un lugar inadecuado en el acetábulo, entonces se ha desgastado la cadera. Y entonces este desgaste de cadera es muy temprano, muy precoz y resulta que, pues como les digo, presenta síntomas a los 20, 25 años, 26, 30 años. Tomamos unas radiografías y en esas radiografías se ve la cadera como si fuese de una persona de 70 años, ¿no? Así totalmente desgastada y unidos incluso muchas veces la cabeza, el fémur con el acetábulo. Y en estos casos, lastimosamente, el único tratamiento y lo único que podemos hacer es un recambio total de la cadera, ¿no? Que es la cirugía que se conoce como prótesis de cadera. Y hacer una cirugía de una prótesis de cadera, si bien tiene muy buenos resultados porque elimina el dolor y le devuelve la movilidad a la cadera, no es lo ideal hacerlo a edades tan tempranas. En caso de requerir una prótesis de cadera por cualquier motivo, ya sea por desgaste o etcétera, lo ideal es hacerlo en edades adultas, como a los 60, 70 años, pero a los 20, 30, pues es una cirugía muy grande y el tiempo de vida de una prótesis de cadera, pues en el mejor de los casos es hasta de 20 años, 30. Entonces, por eso es que lo ideal es nuevamente el diagnóstico y tratamiento oportunos para evitar todo esto a largo plazo y que si es que el paciente necesitase una prótesis de cadera, sea en una edad muy adulta, no a los 20, 30 años, cuando es una edad pues muy funcional, una edad donde están muy activos, donde pues están haciendo su vida prácticamente, es la mejor etapa de la vida, porque están en la universidad y pueden hacer actividad física y todas esas cosas. Entonces, prevención ante todo y diagnóstico y tratamiento oportunos. Bien, María Fernanda, hemos tocado una patología que es de alta preocupación para muchas personas, que no debería ser así, pero que lastimosamente a veces el descuido, a veces la negligencia o la falta de posibilidades, como decíamos, en algunos centros de salud alejados a la ciudad, alejados a los centros más importantes, de alguna manera se cometen este tipo de patologías a expensas de patologías que pueden ser tratadas en forma efectiva, conservadora, con mucho éxito y que lastimosamente, como tú lo has dicho hace un momento, y es bueno recalcar aquello, la displasia de cadera, al no ser tratada de alguna manera, permite al niño, al joven, al adolescente, a veces los pacientes llegan a la universidad sin problemas, bailan, juegan, saltan, corren, hacen una actividad física bastante importante y de repente, a partir de los 20, 24, 25, 26, 27 años empiezan a tener dolores y molestias y en algunos casos claudicación. ¿Qué sucede cuando una madre de repente se embaraza a los 25 años y había tenido displasia de cadera y nadie se dio cuenta? De repente empieza con dolores en la cadera, empieza con molestias en la cadera y claro, todos aducen de que por el hecho de estar embarazada, haber aumentado unos kilos más, haber aumentado la sobrecarga del peso corporal en la cadera, de repente produce el dolor. Entonces estiman de que al dar la luz, al terminar el embarazo, esos dolores van a desaparecer. Sin embargo, el dolor sigue y continúa después del parto. ¿Qué sucede? Que lastimosamente alguien, lógicamente un especialista, un traumatólogo o un médico internista, de repente le pide una radiografía de pelvis.
por si acaso. En ese sentido es que al ver la radiografía se encuentran con que la cadera que estaba displásica en un momento, es decir, en la edad, en el niño, en la edad adolescente, en algunos casos, como les decía, en la parte de la universidad, de repente están bien, han bailado, han jugado, han hecho de todo y se encuentran con esta patología de una displasia maltratada. La displasia maltratada, desgraciadamente, hace que la cabeza del fémur se desgaste mucho más rápido que una cadera que trabaja como muñón. Es decir, la cabeza del fémur tiene que trabajar como muñón, es decir, no tiene que tener mucho juego en cuanto a desplazarse dentro de una cavidad. Esta cavidad que ha quedado de una displasia maltratada es muy amplia y permite que la cabeza tenga no solamente rotación, lo que tiene un muñón, sino también desplazamiento dentro de la cavidad. Ese esfuerzo que hace la cabeza durante tantos años, 20, 25, 26, 27 años, genera un desgaste precoz del cartílago articular, llevando a la cadera a lo que nosotros conocemos como una artrosis de cadera. En esa etapa, desgraciadamente, ya no hay tratamientos que valgan, no hay tratamientos medicamentosos, ni reposo, ni fisioterapia, ni nada, y directamente tenemos que pensar en solucionar esa cadera artrósica en una persona joven con una prótesis no cementada, en este caso, porque normalmente en personas jóvenes acudimos al uso de las prótesis no cementadas para posteriormente, en todo caso, a los 15, 20 años tal vez hacer un recambio de prótesis a expensas de cuánto de molestias podría tener una persona que inicialmente ha comenzado joven con una prótesis no cementada. En ese sentido es que es bueno recalcar que las displasias no tratadas a veces no son percibidas durante este tiempo de vida y lastimosamente cuando ya se las detecta, lastimosamente la cadera ha tenido ya un mal pronóstico porque no se puede hacer nada. Encontramos caderas totalmente lastimadas, desgastadas, deformes, la cabeza femoral sin nada de cartílago, con mucho dolor, con mucha claudicación y bueno, lastimosamente tenemos que recurrir a cirugías de cirugía mayor en traumatología como ser la colocación de prótesis de cadera. Y otra duda que también me refieren algunos papás en la consulta: la fisioterapia, hidroterapia, doble pañal no son un tratamiento para la displasia de cadera. Entonces, tener muy en cuenta eso. Ojo, porque hay muchas publicidad hoy en día en las redes sociales de que con fisioterapia se resuelve la displasia de cadera y esto no es cierto. Entonces, no hay mejor tratamiento que la prevención, vuelvo a insistir, o el diagnóstico oportuno a los 3 meses. Acudan con un ortopedista pediatra porque si bien los pediatras son la primera línea de atención y los que ellos solicitan y pueden ver las radiografías, las mediciones y un tratamiento más adecuado e ideal, lo hacemos los ortopedistas pediatras. Entonces acudir, no dejar de lado las consultas y controles con el pediatra y a los 3 meses de edad o si en lo posible dentro de los primeros 6 semanas de nacimiento, acudir con el ortopedista pediatra con los estudios correspondientes para poder descartar la displasia de cadera, ¿no? Recordarles, repito nuevamente, la fisioterapia y doble pañal, hidroterapia no son un tratamiento para la displasia de cadera. Eso. Bien, María Fernanda, hemos llegado casi al final de este programa, donde hemos tratado una patología que es muy frecuente, que es una patología que se la puede detectar precozmente, que se pueden hacer tratamientos conservadores con mucho éxito y que lógicamente mucho depende de los padres, fundamentalmente, tener la inquietud de que el niño, el bebé, especialmente los recién nacidos, tengan un control adecuado tanto por el pediatra como por el especialista. En ese sentido, María Fernanda, agradezco mucho tu presencia, agradecemos entre los dos a Palenque TV, que nos permite llegar a sus hogares a través de las pantallas en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y también hacia todo el interior del país. Muchísimas gracias y estaremos en una próxima oportunidad con estos temas de lo que es el aparato locomotor, que es parte de nuestra especialidad. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Buen fin de semana para todos.